Buenas a todos. Nuevo tráiler de La Mansión Embrujada. La primera parte nos va a mostrar varias escenas aleatorias sin ningún contexto, llamativas, y ya se nos dice que es el tráiler oficial. Este comienza con alguien tocando la puerta. La señora de la casa abre. Es el sujeto que en el tráiler anterior le ofrecieron dinero, $1000, para que fuera a ayudar. Cuando se dispone a entrar, la señora lo detiene y le da una advertencia, ya que si entra a la casa, el curso de su vida puede cambiar. Este, muy confiado, le dice que no teme a un par de fantasmas e ingresa a la casa. Eso dices ahora. Y tenemos esta escena que, por cierto, es una referencia a la primera película con Eddie Murphy. De hecho hay varias. A medida que vayan viendo las notarán, si vieron la película original, claro. Y podemos ver de nuevo a la novia fantasma atacándolo físicamente y logra dañar el espejo. El logo por los 100 años. Si se acuerdan, en el tráiler anterior se ve que la señora va a llamar a varios expertos, los cuales se reúnen a hablar sobre el hecho de que la casa está fuera de control y cómo los fantasmas no quieren marcharse a ninguna parte y lo peligroso que es el lugar. Un par de escenas graciosas, otra vez el niño asustado, uno de los expertos diciéndole a Dios que les dé un respiro, que hay mucha gente mala en el mundo y que vaya por ellos. Más escenas que, junto con los diálogos, se vuelven bastante graciosas. Y con respecto al tema de efectos, yo sigo pensando, como recuerdo haber mencionado en el video anterior, que esta película la hicieron para Disney Plus, no para el cine. Me parece que Peter Pan era la que iba a ir al cine. Bueno, estas personas hablan de cómo están en medio de una pelea, lo quieran o no, y que podrían quedarse atrapados en la casa por la eternidad. Por cierto, en un momento este señor llama a la dueña de la casa por el nombre, y creo que podría ser un indicio de que en verdad van a tener un tipo de relación más cercana que con los otros. De hecho, estaba pensando que podría ser un tipo de interés amoroso. Sí, más escenas, la gente pidiendo ayuda. El tráiler tiene varias frases llamativas, obviamente, que aparecen en fondo negro. Este fantasma parece que va a ser el más poderoso y, por lo que vemos, intentará al menos poseer a este protagonista. La siguiente escena, si tienen miedo al océano, les podría afectar porque la puerta le está sonando, él la abre y prácticamente ingresa toda una ola enorme a su cuarto llevándoselo. Hay una serie de escenas que podrían dar a entender que van a intentar huir de varias maneras de la casa y también los alrededores están embrujados. Ahora, aquí ya para lo último vamos a suponer, así muy supositoriamente, que están en un sitio bastante alejado, muy pequeño, y el único retratista disponible es el de la policía. Se hacen pasar como que a uno de ellos lo asaltaron y van dando las descripciones poco a poco, y no estoy segura si este señor piensa que le están tomando el pelo o si el tipo estaba pasado de tragos cuando le sucedió el incidente, pero no creo que el policía que está al lado se los esté tomando más en serio, especialmente cuando nos muestran el resultado final de la descripción y ya se nos indica que será para el 27 de julio. Algo que también se me está haciendo bastante llamativo, fuera del tráiler en sí mismo, la poca publicidad que se le está haciendo a esta película, sobre todo si lo comparamos con las otras producciones. Sí, se entiende que es comedia de terror y que es un nicho relativamente pequeño, pero esperaría un poco más de cobertura mediática. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que Disney parece estar evitando las polémicas con esta producción. A pesar de que, al igual que con otras películas, podrían estar hablando de todas estas políticas identitarias rancias, con estas se están enfocando, hasta donde yo he podido enterarme, en únicamente promocionar la película como lo que es. Ni una palabra de empoderamiento femenino, ni justicia social, lo cual siempre se agradece. Sospecho que esta película podría ser un pequeño respiro entre todos los fracasos económicos que han tenido recientemente, pero es imposible determinar cuán bien o cuán mal le pueda ir a esta película. Se ve interesante, parece buena para pasar el rato, aunque también es extraño que no esté siendo dejada para octubre. Bueno, como siempre, mis otras redes están en la descripción. Si me pueden colaborar con alguito, tengo enlace de PayPal y Mercado Pago para poder cambiar el teléfono. Espero sus comentarios. Todo por mi parte, chao.